Vamos a hablar sobre los criterios de valoración en este curso de contabilidad. El primer criterio es el del coste histórico. Estábamos hablando de coste de un activo, que sería el precio de adquisición, es decir, el que consta en la factura de compra, más los gastos inherentes a esa adquisición. O el coste de producción, que sería el coste de materias primas, más los costes directos, más los costes indirectos. Es decir, en el coste histórico tenemos que tener en cuenta si lo hemos adquirido de un tercero o si lo hemos fabricado nosotros. Si adquirimos de un tercero, precio de adquisición más gastos. Si lo hemos fabricado nosotros, coste de las materias primas más costes indirectos más costes directos. 2. Valor razonable. Es el importe de intercambio de activo o liquidación de pasivo que hubieran pactado partes independientes. Es decir, valor razonable lo identificamos con el valor de mercado. 3. Valor contable. Pues sería el importe neto que figura en los libros de contabilidad, que básicamente será el coste de adquisición menos las amortizaciones acumuladas, y en su caso las provisiones o correcciones de valor. 4. Valor residual de un activo. Ese sería el valor estimado al final de la vida útil de un bien. Ya sabéis que se puede amortizar sin valor residual, con lo cual en una amortización lineal dividiríamos el coste de adquisición por el número de años de vida útil, y el otro método es considerar que al final de la vida útil ese bien se podría vender o tendría un valor, con lo cual la amortización sería igual al coste menos ese valor residual dividido entre el número de años, siempre y cuando hablemos de amortización lineal, con lo cual se va a amortizar el valor del coste menos la estimación de valor final, y ese valor final es lo que se identifica con el valor residual. 5. El valor neto realizable de un bien sería el importe al que se podría obtener por la venta en el mercado y deducidos los costes de venta. El 6 es un poco más complicado. Sería el valor en uso de un activo, y este sería el flujo de efectivo futuro esperado y actualizado a un tipo de interés de mercado sin riesgo. El ejemplo que vemos aquí sería una empresa que adquirió un activo en 100.000 euros con una vida útil de 4 años. A final del segundo año la amortización acumulada sería de 50.000, puesto que hay una amortización lineal de 25.000 anual, y el flujo de efectivo esperado en el tercer año serían 5.000 y en el cuarto 6.000, con una tasa anual de descuento del 3%. Aquí se utiliza la fórmula esta del descuento, donde el valor en uso, C0, CO, sería igual a flujo ACN, que sería flujo de los años, partido por 1 más I, que es la tasa de interés de descuento, elevado a N, que sería el flujo en años. Y lo mismo se suma tantas veces como años haya. En el ejemplo, pues como nos queda el año tercero y cuarto, CO sería igual a 5.000, que es el flujo esperado en el tercer año, dividido por 1 más
el tipo de interés, la tasa de interés, que es 0,03 elevado a 1 porque es el primer año, más 6.000, que sería el flujo esperado del cuarto año, dividido por 1 más la misma tasa, 0,03, y elevado a 2 porque es el segundo año. Resolviendo, tenemos 5.000 partido por 1,03 más 6.000 pues partido por 1,03 al cuadrado, que sería 1,0609. Sumando los dos nos daría un valor en uso de 10.509,95. El 7 sería el coste de venta de un activo, que sería el coste atribuible a la venta de un activo, que no hubiera todos los costes que no hubiéramos incurrido a no haber decidido vender, sin tener en cuenta ni los gastos financieros ni el impuesto sobre beneficios. 8. Valor actual. Podría ser de un activo o de un pasivo. De un activo, el valor actual es el importe de flujo efectivo a recibir, y el valor actual de un pasivo, el importe de flujo de efectivo a pagar, siempre en el curso normal de un negocio en ambos casos. El coste amortizado de un instrumento financiero es algo más complejo y que habría que ver detenidamente con ejemplos en otro vídeo. Sería el importe inicialmente valorado del activo o del pasivo financiero, menos los reembolsos de principal, y más menos la parte imputada en pérdida y ganancias mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, de la diferencia del importe inicial y del valor de reembolso en el vencimiento. Ya digo que esto, por la complejidad, requeriría aclaraciones que llevarían a un vídeo. Si tenemos tiempo lo haremos, para ver un ejemplo de coste amortizado de un instrumento financiero de activo y la contrapartida de un instrumento de pasivo. Y por último, un ejemplo de coste amortizado de un instrumento financiero de activo y la contrapartida de un instrumento de pasivo. Y por último, el coste de transacción sería el coste incremental de compra de un activo financiero que no hubiera existido sin transacción, si no se hubiera realizado. Ahí tendremos los corretajes, las comisiones, los impuestos directamente atribuidos a la operación, y la suma de todo ello sería el coste de transacción. Como resumen, tenemos 1. Coste histórico de un activo, el precio de adquisición o coste de producción. 2. El valor razonable, el importe de intercambio de activo o de liquidación del pasivo entre partes independientes, es decir, el valor de mercado. El 3, valor contable, el importe neto en libros. El 4, el valor residual de un activo, valor estimado al final de la vida útil. El 5, valor neto realizable de un activo, que es el importe a que se puede obtener en el mercado, deducidos los costes de ventas. 6, el valor en uso de un activo utilizando la fórmula del descuento. 7, el coste de venta de un activo, que sería también el atribuible a la venta, es decir, aquel que no se hubiera incurrido si no se hubiera realizado la venta, sin tener en cuenta los gastos financieros ni el impuesto de beneficio. El valor actual, en caso de activo, es el importe de flujo a recibir, y del pasivo el importe de flujo a pagar. Y el 9, coste amortizado de un instrumento financiero, pues el importe inicialmente valorado, ya sea de activo o de pasivo financiero, menos el reembolso que se haya también realizado, más menos
la parte que se haya imputado en pérdida y ganancia utilizando el método de interés efectivo entre la diferencia del importe inicial y el valor de reembolso a vencimiento. Y por último, el coste de transacción, que sería el coste incremental de compra de un activo que no se hubiera incurrido de no haberse hecho la transacción. Y como ejemplo, pues corretajes, comisiones, impuestos inherentes. Esos son los 10 criterios de valoración que se van a usar en las normas de valoración, predominando el del coste histórico.